Universidad César Vallejo, para los que quieren salir adelante. Hola, mi nombre es Ricardo Barrientos y soy parte de la familia vallejiana número 2. Y en esta oportunidad, según la currícula del curso Cátedra Vallejo, les hablaremos de este ilustre poeta y escritor peruano, César Abraham Vallejo Mendoza, quien es considerado como uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX y máximo exponente de las letras peruanas. Nació el 16 de marzo de 1892. Se casó con Georgette Vallejo el 11 de octubre de 1934 y murió el 15 de abril de 1938. Durante su vida, Vallejo aportó una gran cantidad de poemas, obras, novelas y muchas otras. Y entre sus principales tenemos Los Heraldos Negros, Trilce, Paco Yunque y Los Caimas, entre otros. Y en esta oportunidad les narraremos Los Caimas. Luis Urquizo lanzó una carcajada y bebió ávidamente su cerveza. Luego, al poner un cristal vacío sobre el mostrador, lo quebró vociferando. Eso no es nada. Yo he cabalgado varias veces sobre el lomo de mi caballo, que caminaba sobre los 4 cascos negros invertidos hacia arriba. Ah, mi soberbio caballo es el paquidermo más extraordinario de la tierra. Cabalgarlo así sorprende, maravilla. No es cierto, es brutal. Parece una gigantesca mosca haciendo una de esas vigas desnudas que sostienen los techos humildes de los pueblos. Eso es maravilloso, eso es sublime, irracional, terrible. Luis Urquiza hablaba con frases inconexas, guillotinaba sílabas, encendía adjetivos, hacía de jinete, gesticulaba, se reía. Luis Urquiza era patético, ridículo, sugestionaba y era capaz de contagiar su locura. Me marcho. Las buenas gentes de Cainas, mi pueblo natal, hicieron de él como es natural, blanco de cruel curiosidad y cotidiana distracción de grandes y pequeños. Años más tarde, Luis Urquizo, por falta de cura oportuna, se agravó, su demencia llegó a grados extremos, convirtiéndolo en un hombre capaz de reír ante el dolor y llorar ante el placer. Una tarde me lo encontré por el camino y desde que lo vi, pocos pasos antes de cruzarnos, se despertó en mí una desausada piedad por aquel desgraciado que por lo demás era primo mío en no sé qué remota línea de consanguinidad materna. Aquel día, al cederle la vereda, tropecé por algún bache y fui a golpear con el mío un antebrazo del enfermo. Urquizo protestó colérico. ¿Qué le pasa? Usted está loco. La descripción sarcástica del alineado me confundió. Decirme loco cuando el loco era él. ¿Por qué atribuirme a mí el desarreglo de tornillos y motores que solo en él había? Al parecer Luis Urquizo debía creerse a sí mismo en sus cabales, debía estar perfectamente seguro de ello, y desde ese punto de vista el verdadero loco era yo, por haberle golpeado sin motivo. Sin duda, Urquizo atravesaba por ese plano de juicio normal que se denuncia en casi todos los alineados, plano que por su desconcertante ironía hiere y estremece. Por eso la exclamación de aquel enfermo se me clavó en el alma y todavía me hurga el corazón. Luis Urquizo pertenecía a una numerosa familia de Caimas, mi pueblo. Debido a su enfermedad era muy querido de los suyos, quienes le prestaban toda suerte de cuidados. Un día se me notificó una cosa terrible. Todos los parientes de Urquizo que convivían con él también estaban locos y todavía más.
Todos ellos eran víctimas de una obsesión común, de una misma idea zoológica, grotesca, lastimosa, en un círculo fenomenal. Todos ellos se creían monos y como tales vivían. Una noche mi madre me invitó a ir con ella a saber del estado de los parientes locos. En la casa solo encontramos a la madre del piso, quien se entretenía en hojear tranquilamente a unos papeluchos. Al verlo chilló agudamente, frunció la ceja con fuerza, con cierta ferocidad arrojó los papeles que manoseaba y se acurrucó sobre una silla con infantil rapidez de escolar. Recogió los pies, dobló la rodilla a altura del cuello y desde esa forzada actitud parecía a la de las momias. Esperó que entráramos a la casa, clavándonos sus ojos inexpresivos, selváticos y que suplantaban asombrosamente a la de un mono. Mi madre se prendió de mí muy asustada y yo mismo me sentí sobrecogido de una espeluznante sensación de espanto. La loca parecía furiosa, pero no a la brusca claridad de la lámpara, y distinguimos que la loca apenas nos veía. Después nos ignoró por completo y empezó a rascarse y expurgarse el vientre, los costados y los brazos, triturándolos los imaginarios parásitos con sus dientes amarillos. De rato en rato chillaba largamente, escrutaba en torno suyo de mi madre. Transcurridos algunos minutos de expectación y de miedo, me hizo señas de retroceder y abandonar aquella casa. De aquella lúgubre escena había pasado ya mucho tiempo en el que viví separado de los míos por haberme ido a la capital, primero a estudiar y después a trabajar. Al principio regresé esporádicamente a mi tierra, Kainas, viejo pueblo de humildes agricultores separado de los grandes focos civilizados del país por inmensas y casi inaccesibles cordilleras. Mi pueblo Kainas vivía largos periodos de olvido y de absoluta incomunicación con las demás ciudades, pero en fin, la última vez que regresé habían pasado ya 6 años en los que no visitaba a mis padres, por lo que decidí ir a verlos ante la ausencia de noticias suyas. Y cuando llegué a Kainas me quedé muy impresionado. Por todas partes había un descuido y destrucción inexplicables. Era apenas el atardecer y no se ve ningún transeúnte. Se sentía algo raro en mi pueblo. Apenas crucé las primeras esquinas, mis nervios estallaron, golpeados por una súbita impresión de ruina, y sin darme cuenta las lágrimas salieron de mis ojos. Al llegar a mi casa, pude escuchar desde la entrada unos gritos guturales, como de enfermos que ululasen en medio del delirio y la fatiga. Sentí una angustia en la garganta y en ese momento recordé la siniestra imagen de la madre de Luis Urquiza. Entonces me invadió un presentimiento tan superior a mis fuerzas que casi se confundía la certeza de lo que amaría después. A toda voz llamé gimiendo. Nada. Todas las puertas de las habitaciones estaban abiertas. Corrí de corredor en corredor, de aposento en aposento, de silencio en silencio, pero nada. Solo los gruñidos parecían acompañar. Ninguna señal de vida humana. Precipitadamente, guiado por secreta atracción, llegué a Granero, pero cuando estaba a punto de entrar, dudé por breves segundos. No me atrevía a hacerlo. Tenía miedo. De repente pude ver un rostro malicento y montanaz entre las sombras de Granero. Lo miré con detenimiento, lleno de angustia. Era el rostro de mi padre. Mono, mi padre se había convertido en chango. Puedo asegurar que por su parte mi padre no me reconoció. Él se movía ágil, presa de una inquietud verdaderamente propia de un gorila enjaulado ante las gentes que lo observaban y lo sediaban. Saltó, gruñía, rascaba el estucado del granero vacío sin descuidarse de mí por un solo momento, presto a la defensa y el ataque. La angustia y el terror me hicieron sudar glacialmente. Lloré con amargura, rodé la escalinata sin sentido y salí de la casa corriendo. La noche había caído del todo. ¿Era cierto que mi padre se había vuelto loco?
Es cierto que mi padre y todos los míos se creían cuadrúmanos. Del mismo modo que la familia de Urquizo, mi casa se había convertido en un manicomio. El contagio de los parientes, la influencia fatal. Pero esto no era todo. Una cosa más atroz y asoladora había acontecido en mi pueblo de Caina. No solo en mi hogar. Estaban locos, lo estaba todo el pueblo entero y todos sus alrededores. Ellos tenían aspecto de tapiados caminos. Cuando se me cruzaba algún transeúnte, saltaba en él fatalmente una simulación antropoide, un personaje sin... La obsesión zoológica regresiva que primero brotara en la familia de Luis Urquizo se había propagado por todos y cada uno de los habitantes de Caínas. Seguí caminando desalentado y sin sentirlo regresé de nuevo a mi casa. Entre temeroso y encendí un cerillo para alumbrar lo que había sido mi hogar. Mi padre, tal y como lo había visto esa tarde, apareció en el umbral de la puerta. Seguido de algunos seres siniestros que gritaban grotescamente, apagaron de un revuelo la luz que yo portaba. En ese momento me llené de valor y comencé a gritarle a mi padre: «Padre mío, recuerda que soy tu hijo. Tú no estás enfermo, tú no puedes estar enfermo. Deja ese gruñido de las selvas. Tú no eres un mono, tú eres un hombre. Oh, Padre mío, todos nosotros somos hombres». Volví a prender otro cerillo. Una carcajada vino a apuñalarme de sesgo a sesgo el corazón. Mi padre gimió con desgarradora lástima, llena de piedad infinita, y me dijo: «Pobre, se cree hombre, está loco». Fueron las últimas palabras de mi padre. Entonces la oscuridad se hizo otra vez.